¿Ah? Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Una alegría, celebrar una nueva reunión del foro. Doble alegría porque vinimos Serrano a poner magíster central, por supuesto, este, no hablar sobre los decretos de necesidad de urgencia que cumplen 30 años de recepción de constitución. Sin más, los dejo con el orador. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Universidad Austral, a la doctora Fabián Canda, a la doctora Emilia Onega, a Pablo Comadira. Siempre es un honor estar en esta casa de estudio. Y hoy, no sé si casualidad o no, pero hoy 22 de agosto se celebra justamente la sanción de la Constitución Nacional, de la reforma del 94. Así que qué mejor hablar de la reforma y del Instituto de los Decretos de Necesidad de Urgencia. Un poco, digamos, el paso del tiempo y la casuística, los distintos fallos de la Corte han ido graduando, limitando este instituto, pero también me gustaría encarar esta conversación, esta charla, porque la realidad es que pareciera que vamos, digamos, por dos caminos paralelos, por dos andariveles distintos, lo que es la doctrina, la dogmática, y lo que es la realidad y la práctica respecto a los decretos de necesidad de urgencia. Como decía, el año 94 se llevó a cabo, creo que una de las reformas más grandes, más legitimadas de la Constitución Nacional. Creo profundamente que el valor a destacar fue el gran consenso político que hubo. En estos tiempos, por ahí estamos un poco limitados al respecto. Sería bueno, digamos, tener ese consenso entre los políticos y la sociedad para poder avanzar en un camino, digamos, correcto. Claro que la reforma 94 fue un hito histórico en donde se incorporaron, bueno, muchos institutos, muchos preceptos, como los tratados constitucionales de derechos humanos, la protección del medio ambiente, o garantizar el medio ambiente sano, el amparo, el habeas data, los institutos, o mejor dicho, los organismos como el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, jefatura de gabinete, y entre ellos también el decreto de urgencia, que en cierto modo, digamos, ya era utilizado, pero se empezó a regularizar, ¿no? O mejor dicho, se reguló a partir de la incorporación a la Constitución Nacional, dándole también jerarquía constitucional a estos institutos. No es menos importante el dato de la creación del jefe de gabinete en relación a los decretos de necesidad de urgencia que vamos a ver más adelante. También aclaro que, digamos, vamos a hacer un análisis de los decretos de necesidad de urgencia como sistema, ¿no? Desde la sanción, o mejor dicho, desde quien impulsa el decreto de necesidad de urgencia, quien lo dicta, todo el sistema que debe recorrer, el control del Congreso de la Nación y también el control del Poder Judicial respecto a estos decretos. No es menor cuando la Constitución habla de las competencias, de las facultades del presidente y del jefe de gabinete. En lo que respecta estrictamente a los decretos de necesidad de urgencia, el presidente es el responsable político de la administración general del país, dice, y el jefe de gabinete es el que la ejerce. Esto tiene una incidencia no menor justamente en el dictado de los decretos de necesidad de urgencia. Creo que para avanzar vamos a hacer un análisis exhaustivo, digamos, del artículo 99, inciso 3. Obviamente, como premisa general, digamos, indubitable, es que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanar, emitir disposiciones de carácter legislativo. Acá también trae a colación lo que es la función presidencial y lo que es la actividad reglamentaria del presidente.
todo reglamento, acto administrativo de alcance general, que ya obviamente conocemos el concepto, digamos, la definición, y lo que es la función presidencial, justamente para poder garantizar la gobernabilidad de un gobierno. En ese sentido, creo que se encuadra el dictado de los DNU, de decreto de necesidad de urgencia, en donde es una herramienta constitucional para que el presidente pueda garantizar esa gobernabilidad. En el segundo párrafo habla de que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Bueno, se ha cortado mucha tela respecto, digamos, a cuáles son las circunstancias excepcionales. Creo que desde situaciones catastróficas, digamos, de no sé, tsunami, terremoto, de todo tipo, digamos, de gravamen para que el Congreso no pueda seguir el trámite ordinario. Creo que el ejemplo más claro, temporario, fue la pandemia, porque tuvo obviamente un tiempo, un lapso donde no podía sesionar, pero después se solucionó con la sesión, digamos, online, en donde permitió seguir con las sesiones de forma ordinaria. No creo que el constituyente haya establecido esta limitación solamente para situaciones catastróficas, es decir, situaciones excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios. Acá es donde digo que la doctrina, probablemente, sobre todo la doctrina constitucionalista, donde marca este límite tajante respecto a esta situación extraordinaria, y lo que es la realidad o la práctica, en donde, según un informe, digamos, de tres profesores de esta casa, Santiago Videla, Beramendi y otro doctor más, que hicieron un excelente trabajo de análisis de los decretos de necesidad de urgencia, reporta que desde la reforma del 94 a fines de 2023 hay aproximadamente 800, para redondear, podemos decir 1000 decretos de necesidad de urgencia. Con lo cual, el tema de la excepcionalidad, digamos, creo que empieza a tener un menor peso, y cuando se hace un análisis formalizado, digamos, de los decretos de urgencia respecto a las distintas gestiones, los distintos presidentes, arroja datos muy importantes, como el ser cuando el presidente, digamos, cuando tiene mayoría en las cámaras, esta herramienta es menos utilizada por los presidentes. Cuando obviamente las cámaras no tienen mayoría, empieza, digamos, a utilizarse esta herramienta, este instrumento. Con lo cual, tiene una lógica, y creo que en el momento actual en el cual estamos viviendo, donde obviamente un gobierno que no tiene mayoría, es más, una minoría muy reducida de legisladores, hace inherentemente la obligación de que el presidente, para poder gestionar, para poder gobernar, utilice esta herramienta. Esto no significa que después tenga todos los controles constitucionales y normativos para que ese decreto sea válido o sea legítimo. El mismo artículo dice que otra de las limitaciones es que no trate normas que regulen, obviamente, temas penales, tributarios, electoral o de régimen de partidos políticos. Algo que no creo que no tiene discusión, y la doctrina y la jurisprudencia han seguido en esa línea. Creo que hay casos como Celtro, donde en realidad estas limitaciones impuestas al decreto de necesidad de urgencia también fueron abarcativas de los decretos delegados. Y continúa diciendo que podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Acá hay un tema importante a resaltar, que la misma Constitución, la misma letra, y creo que el convencional constituyente hizo una disquisición respecto a los DNU y respecto a los decretos delegados. Habla de necesidad y urgencia y no establece la palabra emergencia, que sí lo hace en los delegados. Por definición, digamos, urgencia y emergencia no es lo mismo, con lo cual la urgencia es cualquier actividad, actitud que tenga que llevar a cabo el presidente para poder remediar a una cuestión que él considera que tiene que, para gobernar, justamente, por ser el responsable político, para poder llevar a cabo la gestión,
que tome este instrumento para poder avanzar. Y luego viene la parte en la cual vamos a hacer mayor hincapié, que es los que serán decididos de acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Posterior a eso, viene el procedimiento de control del decreto de necesidad de urgencia, en donde el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Creo que, dictado el decreto de necesidad de urgencia, el control, obviamente, inmediato es el del Congreso de la Nación. Y el Congreso de la Nación tiene varias alternativas, varios salvoconductos para controlar ese decreto de necesidad de urgencia. Legislativamente, digamos, el normal o habitual sería que si no lo controla, es decir, como pasa en la mayoría de los decretos de necesidad de urgencia, en el cual por el paso del tiempo sigue vigente por años, el Congreso tiene toda la facultad para poder dictar una ley al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, al mes, a los 2 meses, a los 2 años, y refutar o reformular ese decreto o directamente dejarlo sin efecto alguno. Y si no tiene el control, digamos, de la 26.122, que obviamente es una ley discutida, harto discutida en la doctrina, donde obviamente parece una regulación bastante fugaz, pero que establece un procedimiento para el control y, en mi opinión, un control representativo, un control político, sobre todo de la situación fáctica de necesidad y urgencia. En este sentido, otra vez vuelvo a lo que es la teoría o lo que establece la norma y lo que pasa en la práctica. La realidad es que esta comisión bicameral o las cámaras han tratado muy pocos decretos de necesidad de urgencia. Es más, al día de hoy, a lo mejor es un hecho histórico, va a ser el primer decreto de necesidad de urgencia que la Cámara, o el Congreso, las cámaras, mejor dicho, dejen sin efecto, con lo cual, del 94 a hoy, que sea el primer decreto de necesidad de urgencia, creo que nos está diciendo también algo respecto a esta validación y a la vigencia de la norma una vez sancionada por el presidente de la Nación. Lo que sí creo que es necesario, como toda norma, sea una ley, sea un decreto, sea un reglamento, sea un acto administrativo, debería garantizar, sin ninguna duda, una estabilidad jurídica. Hoy en día, con la ley bases y el decreto 70, se ha hecho obviamente una reformulación muy grande en el derecho administrativo, que incluye preceptos como el RIGI, donde obviamente tiene que garantizar la estabilidad, porque si no, digamos, es imposible que el particular, el empresario, el inversor, dude si el decreto, en el caso, el estudio, el decreto 70, está vigente, si las cámaras lo pueden, digamos, mañana, pasado, dejar sin efecto, si desperdigadamente los juzgados pueden declarar inconstitucional 1 o 2 artículos o capítulos, que obviamente no estoy de ninguna manera en desacuerdo con que el Poder Judicial pueda analizar, obviamente, la legalidad del decreto de necesidad de urgencia. A lo mejor en un decreto como es el 70, donde trató muchos temas, muchas materias con mucho alcance, se ha generado, digamos, un abanico de juicios, amparos y medidas cautelares, no todas homogéneas. Hay casos respecto al capítulo laboral, donde en el foro laboral ha sido, digamos, declarado, o por lo menos se han suspendido el capítulo entero, y en otras provincias se ha derogado solamente algunos artículos. Bueno, se ha generado, creo que, una situación bastante gravosa de derecho respecto a la interpretación de una misma norma. Eso conlleva, digamos, necesariamente a precisar, y probablemente la Corte, con todos los casos que ya están en su competencia.
Pero volvamos, digamos, al control de la 26.122. Digamos, la Constitución prevé un procedimiento específico en el cual somete al jefe de gabinete de ministros que personalmente dentro de los 10 días de haber dictado el decreto de necesidad de urgencia, de haberlo publicado y ya vigente, que lo remita, digamos, a la comisión bicameral. Luego esa misma, o mejor dicho, esa comisión bicameral tiene que, dentro del plazo de 10 días, elevarlo a las cámaras. Y acá está el dato, creo que más importante, que dice que cada cámara, para su expreso tratamiento, el que de inmediato consideran las cámaras. Es decir, le está dando, digamos, un plazo de inmediatez al tratamiento del decreto de necesidad de urgencia. Está bien que obviamente no establece un plazo expreso, pero cuando habla de inmediato no puede ser 2 años, 3 años, 4 años. Y por sobre todas las cosas, si hacemos un análisis del mismo artículo, digamos, está hablando de 10 días, por lo cual, digamos, 10 días, un mes, 2 meses podría llegar a llevar el tratamiento en las cámaras y obviamente validarlo o no validarlo como lo expresa la ley 26.122. Creo que este es el interrogante que tenemos en la conferencia de hoy, si realmente, digamos, la regulación de la ley 26.122 establece un procedimiento específico con plazo, como son los 10 días que tiene el jefe de gabinete y los 10 días que tiene la comisión, también para las cámaras. Esto cambiaría obviamente rotundamente el rumbo del control, sin perjuicio del control que después tenga el Poder Judicial respecto a los decretos de necesidad de urgencia. Acá, mi opinión personal, sin duda que el Poder Judicial tiene un control amplio, tanto de derecho como de hecho, pero creo que el órgano, el Congreso de la Nación, es el organismo por excelencia para controlar la situación fáctica de necesidad y urgencia. ¿Por qué es política? Porque obviamente como responsable político de la administración general del país es el presidente quien toma la decisión de dictar el decreto de necesidad de urgencia y creo que son los diputados y los senadores quienes pueden de alguna manera validar o no validar esta necesidad y esta urgencia para llevar a cabo la gestión de gobierno. Obviamente no desconozco que la doctrina de la Corte ha tenido una interpretación donde la necesidad, o mejor dicho, la urgencia, no sé si la asimiló, pero sí objetivizó justamente en la emergencia social, económica, política del país para el dictado de los decretos de urgencia, con lo cual, de alguna u otra manera, es decir, entiende que tiene que haber una emergencia que en la Constitución o en el artículo de la Constitución no está establecido, sí en los delegados específicamente. Bueno, esta era la idea, digamos, de la conferencia respecto a plantear un control que creo que, reitero, es algo claro, específico, pero para darle una estabilidad a los institutos jurídicos que muchas veces, nada, las normas establecen ciertos procesos que no se cumplen o no se cumplen a rajatabla y genera muchas veces una estabilidad o una incertidumbre que no es bueno para el país ni para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Abierto a consultas. Muchas gracias, Marcos. Los que quieran preguntar, estén online, por favor levanten la mano. Yo quiero preguntar, ¿No? reflexionaste o la doctrina sobre los plazos temporales de insistencia del DNU, por ejemplo, cuando es una ley establecido que si se rechaza no se puede volver a repetir el tema hasta 1 año. En cuanto a los DNU, lo rechazan. El Ejecutivo podría inmediatamente después del rechazo insistir con algo similar o con el mismo. Eso lo está analizado, está pensado. Opinión personal, no podría insistir porque si el Congreso, digamos, lo invalida
porque no hay necesidad de urgencia, digamos, por más que vuelva a los 3 días a decirme el Poder Ejecutivo, quiero dictar este decreto de urgencia, la urgencia no, salvo que cambien las situaciones fácticas, pero si no, no. Lo mismo que como es un instituto excepcional, digamos, si las cámaras, tienen que ser las dos cámaras, lo rechazan, digamos, el presidente no tiene el poder ni del veto ni la aprobación parcial, es decir, es una situación excepcional en donde se le acabó la herramienta del decreto de urgencia para el presidente. Tiene que cambiar la situación fáctica para que pueda insistir en un nuevo decreto de urgencia. Gracias. Bien. ¿Ustedes? ¿Algún oyente que quiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Opinión? Bueno, Bueno, No, yo quisiera saber tu opinión, si ves alguna diferencia entre, teniendo en cuenta que la Constitución habla que serían nulos de absoluta, ¿no? Si ves alguna diferencia entre la declaración de nulidad en los términos del 99, inciso tercero, y la declaración de inconstitucionalidad. de la Constitución. Porque la Constitución habla bajo pena de nulidad absoluta. Sí. No habla de inconstitucionalidad como por ejemplo habla en el 43. No habla amparo. Si vos ves ahí alguna diferencia entre declarar la nulidad o declarar la inconstitucionalidad. Entiendo desde el punto de vista de los efectos de la norma. Es decir, si se declara nula o si es inconstitucional. Si es inconstitucional, todo el plazo que obviamente haya regido un decreto de urgencia va a tener efectos y la nulidad podría ser desde el momento, digamos, de la propia sanción. Sin perjuicio que mi opinión es que el decreto de urgencia está vigente hasta tanto, obviamente, se declare nulo por ambas cámaras. Porque es una cuestión de validación. La Cámara no habla de que se apruebe el proyecto de ley, sino lo valida o no lo valida, la 26122. Ahora, bajo pena de nulidad absoluta, si es por el control de las 26122 o si, obviamente, lo declara un juez después haciendo un análisis de la situación. Claro. Te digo, por ejemplo, por qué la duda que... Sí. Supongamos el decreto 70, ¿no? Sí. Que derogó la ley de alquileres. Sí. Uno podría decir, bueno, una cosa es declarar la nulidad porque no estaban dadas las circunstancias que, supongamos, entró en las prohibiciones que dice el 99, inciso tercero, o, por ejemplo, no estaban dadas las circunstancias fácticas. Es en un supuesto de nulidad. O, sí, tal vez pensás que es lo mismo nulidad que inconstitucionalidad. Entonces, supongamos que se declara la nulidad del DNU 70. En ese caso, volvería a regir la ley de alquileres derogada. Ahora, si vos declarás la inconstitucionalidad, estoy preguntando, ¿no? Sí. Si vos declarás la inconstitucionalidad, salvo los dos casos de la Corte que conocemos, la declaración de inconstitucionalidad no hace renacer la ley derogada. Con lo cual estaríamos en la misma situación. Es decir, si mañana se declara la inconstitucionalidad del decreto 70, la ley de alquileres no resucita. No resuelve. Salvo que te aplique la doctrina del Colegio Público de Abogados y el caso anterior. Entonces, en ese sentido que yo te preguntaba, quería saber tu opinión. Si ves diferencia entre una declaración de nulidad e inconstitucionalidad y qué causales encuadrarías vos dentro de la nulidad de un DNU o la inconstitucionalidad del DNU. Por ejemplo, pensando en el 70, no en ningún caso concreto porque no quiero comprometerte por tu función, pero en abstracto. Bueno, yo me parece que si la inconstitucionalidad obviamente declarada en sede judicial de algún artículo, capítulo del decreto, creo que no hay... Ley de alquileres, perdón. Hablando del 70 digamos, por la cantidad porque derogó una ley, entonces digo, bueno, ¿qué pasa si es nulo o qué pasa si es inconstitucional? Si es que para vos hay diferencia o no. Justamente analizándolo, a ver, en el caso que haya una ley anterior donde fue modificada, porque también hay casos donde obviamente se reguló nuevamente en la norma, con lo cual sería ahí el mismo efecto, porque se declara de constitucionalidad, es nulo ese artículo y obviamente dejó de existir, pero no tenés ninguna norma existente. En el caso de que
yo creo que si hay una, digamos, si el decreto modificó una norma, podría entenderse que esa norma, no, yo creo que, porque ya se fue modificado y obviamente hasta que existió ese decreto, digamos, estuvo vigente, fue norma y debería haber una norma nueva. No creo que digamos, eso genere que renazca la norma derogada por el decreto. Porque si no también Cabrón, es decir, dejas de lado la diferencia entre nulidad e inconstitucionalidad. porque ahora, habría que ver el caso concreto, por lo que veo es, si el decreto, supongamos, estuvo 8 años vigente. No, ahora, suponete que mañana la Corte dice es inconstitucional el 70. Sí. ¿Renace o no la ley de alquileres? Que la van a hacer renacer, porque si no renace, ¿por dónde la vas a Bueno, pero entonces hay que ir por la nulidad. O el mega supuesto O la recontra excepcional interpretación. del Colegio Público de Abogados, que dijo, uy, sí es inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, hago renacer la vieja ley del Consejo, porque si no es un desastre y no tenemos Consejo de la Magistratura. Claro, porque si vos decís que hay una nulidad porque no cumple con los presupuestos establecidos por el decreto, en el fondo es una inconstitucionalidad porque estás dictando un decreto fuera de las pautas. Pero la Constitución dice nulidad, por eso. Pero yo creo que el constituyente ni lo tuvo Sí. en cuenta, ¿no? Para mí, No, una bueno, técnica pero habla de legislativa. inconstitucionalidad del 43. Yo quiero presumir, no quiero presumir la inconsecuencia del legislador. Cuando habló de nulidad, habló de nulidad. Cuando habló de inconstitucionalidad, habló de inconstitucionalidad. Es más, fue la primera vez en la historia Que habla de nulidad. que habla de Porque inconstitucionalidad. el tema es Nulidad que sí ya está. estás cumpliendo, en realidad no, estás incumpliendo un presupuesto que te marca la misma Constitución, con lo cual el efecto es inconstitucional. Si querés decir que es nulidad, nulidad. Pero el sentido es que estás dejando sin efecto un decreto que no cumple con la propia Constitución. Entonces, ¿por dónde regís el sistema de alquileres si te lo declaran inconstitucional? Está bien, tenés el Código Civil y Comercial, ¿no? Pero por eso pregunto que la opinión de... Bueno, pero Porque, sí, el espacio de la nulidad en ese análisis sería una violación a la ley 146. exacto. La realidad sería, en mi opinión, ¿no? La realidad sería violar los límites impuestos en el 99, inciso tercero. Porque vos podés tener un decreto que no sea nulo, pero que sea inconstitucional, porque la regulación sustancial que hace Fondo. es inconstitucional. Ponele que tuviera un tema sobre partidos políticos. No, pero eso sería nulo. Claro. Pero yo te digo, un Ah, decreto que no muy bien. viole, que haya necesidad de urgencia, que no viole las materias, que cumpla con todo, entonces es válido desde el punto de vista del 99, inciso tercero, Y así todo genera un gravamen a alguien. pero la medida de fondo Es es inconstitucional. Correcto, porque está violando un principio. Porque, yo sé, es irrazonable la medida, como si fuera una ley. Sí. La ley es válida, pero en cuanto al procedimiento para su formación y sanción, pero es inconstitucional en cuanto al fondo. Entonces, quizás ahí hay alguna diferencia. Lo que hay que hacer es ver qué resolvió la Corte, cómo resolvió. Se habló de inconstitucionalidad, de nulidad. Claro, pero si es que vos entendés que hay diferencia, esa es la pregunta que yo quería hacer. ¿Sí? ¿Hay diferencia o no? O algún comentario. Santiago. Ay, Santiago, a ver, Santiago. Debe estar desesperado por. A ver, Santiago, habla Santiago. Yo opino. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Serrano por su exposición, felicitaciones. Y súper interesante el debate que se está dando, la verdad que son los temas que a uno le apasionan. Yo quería mencionar dos cosas. Una, que un graduado de la maestría, el doctor Aquino, tiene una tesina en la que él plantea en relación con esta cuestión que señalaba el doctor Serrano, de que en realidad el inmediatamente significa que hay un plazo y ese plazo es la siguiente sesión de las cámaras al vencimiento del plazo de 10 días para que la comisión emita su dictamen, ¿no? Entonces, ese sería el plazo que él interpreta constitucionalmente. Tendrían las cámaras para pronunciarse, y lo que él sostiene es que luego de vencido ese plazo, si las cámaras no se pronuncian, ese DNU tendría una suerte de presunción de inconstitucionalidad. Entonces me parece interesante, por lo menos para plantearlo, la interpretación del plazo en la Constitución, desde el concepto jurídico indeterminado, inmediato tratamiento. Y
el otro punto que surgió en la discusión, y vinculado con esto, el otro día salió una columna del doctor Barra, donde él sostiene algo similar, pero le pone un plazo, ¿no? Habla de 10 días para remitir el DNU por el jefe de gabinete, 10 días para que se pronuncie la comisión, emita el dictamen, y luego 10 días para que se produzca el control de las cámaras, que es un plazo que interpreta como podría ser el que señala aquí, ¿no? La sesión siguiente. Bueno, el doctor Barra habla de 10 días. Lo que sí me llamó la atención es que él plantea que vencido ese plazo de 10 días para el control, caducaría el control de las El cámaras, Congreso, como que ya claro. no podrían ejercer el control de las cámaras, lo cual me parece que es algo bastante controversial y debatible. Pero bueno, en ese punto me interesaba preguntarle al doctor Serrano su opinión en relación a esa caducidad o no, vencido el plazo ese de 10 días, si es que entendemos que hay un plazo para las cámaras en el sentido postulado por el doctor Barra. Y finalmente, en relación a la discusión que planteaba Pablo del tema de la nulidad y la inconstitucionalidad, eh, creo que hay un gran dilema en el régimen de los decretos de necesidad de urgencia, y es que el constituyente le dejó un margen amplísimo de discrecionalidad y de actuación para terminar de completar la reglamentación a un poder constituido que es el Congreso, ¿no? Cuando en el 99, inciso 3, al final le dice que es el Congreso mediante una ley especial el que establece el trámite del control y los alcances de la intervención, ¿no? Entonces, cuando se sancionó esta ley, se le atribuyó efectos derogatorios, no nulificantes al control de las cámaras. Entonces uno podría decir, si bien la Constitución dice que es nulo, esa sanción de nulidad podría ser eventualmente decidida por un juez en un caso concreto. El Congreso tenía la opción de darle efectos retroactivos por la nulidad, pero en ejercicio de la competencia que le delegó el constituyente, en la ley, podremos discutir si es constitucional o no, estableció los efectos derogatorios, no retroactivos, con lo cual, en principio, como está reglamentado hoy, parecería que la derogación de un DNU que derogó una ley no reviviría automáticamente la ley derogada, cosa que podría ocurrir en un caso de declaración de inconstitucionalidad en el marco de una causa judicial, Claro. si así lo dispusiera el juez. Y después quienes están en contra de esto y sostienen la postura de que sí revivirían, se toman algunas consideraciones que para mí son obiter dictum de algunos fallos de la Corte, y el carácter supuestamente provisional de los decretos, ¿no? Pero que en regímenes como en Brasil, Italia y España expresamente tienen esa caracterización de provisional, cosa que no ocurre en la Constitución nuestra, digamos. No está sujeto a un plazo constitucional de caducidad o de provisionalidad, que es otra gran discusión de si los DNU pueden o no tener efectos permanentes, ¿no? Instrumentar modificaciones normativas con carácter permanente. Pero bueno, era simplemente esos tres comentarios y esa pregunta en relación a la caducidad del control de las cámaras, en particular para el doctor Serrano. Bien, gracias Santiago. Creo que lo estuvimos hablando, el tema de la caducidad me parece que es una forma bastante grabada, ¿no? Para que esto no sea lo que está pasando, digamos, donde si el Congreso no lo trata, digamos, tenga de alguna manera una suerte de muerte, digamos, súbita, si no, lo prorrogaría constantemente y es el efecto contrario, es decir, el decreto. Coincido con que en algunos países está expresamente establecido que en el caso de que las cámaras no se expidan, el decreto cae. No es el caso, digamos, del modelo argentino, con lo cual la ley, el decreto, el reglamento, el acto, es decir, todos, digamos, nacen como para obviamente tener vida, para obviamente tener efecto, para poder ser vigente hasta tanto se declare lo contrario. El tema de la caducidad, digamos, no me he puesto a analizar, porque obviamente es un tema que va a ser muy cuestionado. Me parece que, no sé si lo escribió, es una forma de ponerle un ultimátum, es decir, tienen un tiempo establecido, se pueden expedir en forma expresa o pueden no hacerlo y queda vigente. Si no, sería, reitero, lo que estaría pasando hoy en día, en donde pasan 4 años, 8 años de gestión y después hacen un paquete y meten todos los decretos y dicen, listo, aprobado. Donde obviamente para mí es inversamente proporcional a lo que se busca con la estabilidad.
acá hago hincapié, sea que el Congreso actúe y diga, no es necesario urgente y ya está, pero digamos, en forma inmediata, para que no se genere después de 8 años de transcurrido una nueva reglamentación sobre la ley de alquileres y diga, no era necesario y urgente. ¿Y qué hacemos con todo lo que se generó, las inversiones? Es decir, creo que Un justamente... tema de seguridad jurídica. de paso. Exactamente, seguridad. Como dije, verlo desde el punto de vista integral, digamos, en donde lo que se busca es la seguridad jurídica, de la norma que sea. Sí. Entre En ellos, esa línea, doctor, hago una aclaración o un agregado. La posición del doctor Barra, donde él sostiene esta caducidad, él sí, debo decir que aclara expresamente que lo que caduca es la competencia para controlar en los términos de la 26.122, pero que nada obsta, obviamente, a que el Congreso sancione una ley y deje sin Claro, efecto el claro. decreto de necesidad de urgencia. exacto. No sé si estaba Santiago, justamente eran los dos tipos de controles. El primer control natural que tiene el Congreso es, digamos, declarar, digamos, al decreto nulo por las dos cámaras, o dejarlo, digamos, y al otro día sacar una ley y, digamos, reformularlo, modificarlo o derogarlo totalmente. Muchas gracias. No, vos. Alguien pregunta en el chat que dice, ¿no ves cierta incongruencia entre el hecho de que el Congreso esté analizando la desaprobación del DNU y al mismo tiempo haya declarado la emergencia en materia económica, social, administrativa, etcétera? Me refiero a la reciente sanción de la ley de bases en su artículo 1. No veo incongruencia por, digamos, mi postura respecto a que son dos cosas distintas, la urgencia y la emergencia. Sin duda que si hay emergencia, probablemente haya urgencia para que el presidente deba dictar medidas para tratar de resolver y gestionar. Pero no lo veo incongruente. ¿Puedo hacer un comentario en relación a ese punto? ¿Sí? Ahí hay una posición en la doctrina que señala, en base a algunos de los votos del fallo San Luis, que si bien es un muy Sí. buen fallo, no, digamos, no se consolidó jurisprudencialmente, pero que lo que postula básicamente es, en la medida en que haya una declaración de emergencia del Congreso en una ley que delega facultades legislativas, el Poder Ejecutivo debería usar esa delegación para sortear esa emergencia y no podría recurrir a los decretos de necesidad de urgencia, sino que tendría que usar el arsenal que el Congreso debatió y le dio para sobrellevar la emergencia. El matiz ahí es, obviamente, en la medida en que no se produzca dentro de esa emergencia alguna urgencia que deba ser atendida mediante una decisión de carácter legislativo, y que no pueda ser solucionada con las facultades delegadas con motivo de esa emergencia concreta que trate, ¿no? Pero en principio, digamos, la idea sería de esta lógica es, si hay una declaración de emergencia del Congreso con facultades delegadas para sobrellevar esa emergencia, el Ejecutivo debería recurrir a esas facultades y a los decretos delegados y no, en principio, a los decretos de necesidad de urgencia. Esto como postura doctrinal. El problema es que acá el DNU es anterior a la ley. Sí, pero siguen habiendo DNUs en el medio, digamos. No, eso sí. Pero el 70 es anterior a la ley. Sí, el 70 es anterior. El 70 en ese sentido no es incoherente, ¿no? No, sí, no es incompatible. Sí. Me anoté un par de cosas. Primero, creo que estamos todos de acuerdo que la ley 26.122 es un desastre, hay que modificarla. En eso me parece que coincidimos, me parece, ¿no? Y también calculo, Santi, que también coincidís en que la 26.122 no es buena. Después, en cuanto al expreso de inmediato tratamiento, no sabía lo que decía Aquino, la verdad que me parece muy bueno porque yo tenía esa misma idea. Es decir, el expreso de inmediato tratamiento tiene que ser la primera sesión que tenga el Congreso. Eso es expreso de inmediato tratamiento. Ahora, donde sí voy a disentir con todos, me parece que, y siento con lo que está planteando Aquino, que no lo había leído, pero quiero leer si se lo publicó, de hablar de una presunción de inconstitucionalidad, porque no se haya tratado en la primero porque no me cierra la teoría de la presunción de inconstitucionalidad, y segundo porque no veo de dónde surgiría eso, porque no lo haya tratado en la primera sesión al Congreso, porque hoy por hoy no está la obligación. Tampoco me termina de convencer, y lo digo respetuosamente, ¿no? Me lo mira mucho la postura que estás diciendo que tiene el doctor Barra.
porque lo que estaría pasando es que por el mero vencimiento del plazo se estaría perdiendo una competencia, y en este caso sería una competencia otorgada constitucionalmente. Entonces, si esa fuera la interpretación que se hiciera por la ley, creo que la ley podría ser inconstitucional al limitar una facultad constitucional propia del Congreso y prevista en el 99, inciso tercero, por una norma de rango legal, y muchísimo menos hacerlo por una vía interpretativa. Y donde voy a disentir, Santi, y me gustaría saber tu opinión, bueno, ya me la dijiste, pero yo no creo que esté solucionado el tema de la 26.122 sobre la derogación y no sobre la nulidad. Porque la 26.122, y acá tengo otra pregunta para vos, Marco, vos hablas de control político. La 26.122 habla de control de validez. La validez puede ser constitucional o puede ser una validez vinculada con la nulidad o la no nulidad. Si habla de validez. Control político me da la sensación que incluye también oportunidad, mérito, conveniencia, que no entraría en la 26.122, no podría entrar para mí tampoco. No. Por eso después si me explicás qué entendés por control político. Y vos decís, bueno, dice efectos derogatorios y no tiene efectos retroactivos. Yo ahí me permito dudar de la validez constitucional de la 26.122 en ese punto, primero. Segundo, si vos tenés en cuenta la última reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos, hay excepciones a el efecto retroactivo de la nulidad absoluta. Entonces, salvo que vos me digas que la reforma a la Ley de Procedimientos, en cuanto reconoce que en algunos casos no tiene efecto retroactivo, la nulidad es inconstitucional, creo que se cae el argumento de decir que porque no tiene efectos retroactivos, la derogación, entre comillas, que después, si querés, discutimos qué es derogación, no podría haber una nulidad que declara el Congreso. No. Santi. Santi, Sí, sí, acá estoy. Pensé que había una pregunta para el doctor Serrano Para los dos, inicial, para vos, pero lo que yo dije, no tengo problema en hacerme cargo. claro, primero quiero que me refutes lo que yo te dije y después Marcos me explica lo de control político. Sí, no, excelente. Yo, a ver, en este punto tenemos una visión con un matiz de diferencias. La realidad es que el régimen es complejo y no están las verdades muy claras cuando uno se pone a analizar esta cuestión. El punto es, uno podrá decir que el régimen que estableció la 2622, eso no es inconstitucional en función de los efectos que atribuye al rechazo, ¿no? Pero la realidad es que dice que la comisión tiene que evaluar la validez e invalidez y sobre esa base se pronuncian las cámaras. Y las cámaras lo que pueden hacer es aprobar o rechazar. Y la ley le da un efecto al rechazo y es la derogación en los términos del artículo 2 del Código Civil, actual artículo, ya no sé si es 5 o 7, del Civil y Comercial, ¿no? Entonces, salvo los derechos adquiridos durante su vigencia, ¿no? Quedan a salvo. Entonces, en principio, eso es lo que establece, digamos, la consecuencia que estableció el Poder Legislativo para el rechazo por invalidez de las cámaras del Congreso es el efecto derogatorio hacia el futuro. Eso nos puede gustar o no, y en todo caso, sobre la base de buenos argumentos, podremos plantear que es inconstitucional, ¿no? Pero es cierto, y esto dice el 91.3, que el constituyente le dejó un margen bastante amplio al Congreso al darle la competencia constitucional de establecer cuál es el trámite del control y el alcance de su intervención. Entonces, si el constituyente mismo le dio esa posibilidad y el Congreso, mediante una ley especial, interpretó que el rechazo de las cámaras tiene efecto derogatorio y no retroactivo, digo, bueno, por lo menos creo que es algo discutible y no es tan lineal en términos de la nulidad que establece el 99 inciso 3, ¿no? Pero te concedo, Pablo, que hay muy buenos argumentos para sostener tu postura, quizás mejores que los que yo sostengo No, creo que nosotros lo tengo como duda también. pero digo, es un tema que tiene sus bemoles, sus matices y hay tela para cortar, ¿no? Pero es uno de los grandes temas, totalmente de acuerdo. Y el hecho de que el control sea político, digamos, no, yo creo que es político, claramente, es un control, lo planteamos con Alfonso y Enrique, es una suerte de control de constitucionalidad, ¿no? Que el constituyente le atribuyó a las cámaras. Obviamente que es un control de constitucionalidad distinto
al control de conyugalidad que ejercen el Poder Judicial. De hecho, es abstracto, es obligatorio, no hace falta petición de parte, tiene efectos generales. Hay una serie de características que lo diferencian del control de conyugalidad que ejercen los jueces, pero y como control de conyugalidad sui generis, tiene un fuerte contenido de naturaleza política. Sobre todo siendo que el Congreso es el órgano político por antonomasia, ¿no? Pero bueno, hasta ahí mi reflexión y no quiero interrumpir la respuesta del doctor Serrano. No, respecto a hace referencia al control político, porque el control de la comisión y las cámaras y el control de los jueces es quizás esa diferencia respecto a que para mí justamente es el Congreso el que tiene las facultades plenas para justamente controlar la situación fáctica de necesidad y urgencia. No es oportunidad y conveniencia, pero es decir, ¿quién dice si es urgente o no es urgente algo? Respecto a que, digamos, que sería tratar de paliar una situación grave. Lo que es urgente para una persona no puede serlo para la otra. Es político porque es el grado de la facultad que tiene el presidente. Es decir, como él como responsable político, creo que el control que hace, digamos, el Congreso es estrictamente, aparte, obviamente que hace un control de funcionarios que no contraría la norma ni la Constitución, pero sin ninguna duda es el facultado para decir si es necesario urgente. Si en realidad los representantes entienden que esa gravedad del cual el presidente dice no puedo seguir el trámite ordinario, requería un decreto de necesidad de urgencia. Es más, estoy bastante más en desacuerdo que por ahí el juez lo haga, y mucho más cuando obviamente el transcurso del tiempo hace que muchas veces se expidan 5, 6, 7 años. Hoy ponía el caso, ¿no? Digamos, en una conversación, digamos, es, ¿quién diría hoy, digamos, si hubiese un caso todavía de Corralito, si una persona tiene que evaluar esa urgencia o esa situación grave? Con el paso de los años, obviamente, se meritúa por ahí esa gravedad. Entonces, es decir, creo que en consonancia como sistema, esta inmediatez que se exigiría el control del Congreso es para que o continúe, tenga vigencia, o fuera directamente, digamos, que no tenga más vigencia, pero en el corto plazo para dar estabilidad y seguridad jurídica a la norma. Porque creo que una de las cuestiones más discutidas es eso, es decir, una norma que, como en algunas teorías recién dijo Santiago, es decir, se presume ilegítima. Entonces, hasta que no haya alguien que diga esto es válido y es irrefutable, imagínense con las modificaciones hoy en día, el RIGI, es decir, ¿quién va a invertir? O el tema, ¿quién va a alquilar? ¿Quién va a hacer un contrato si al otro día se levantan y me lo dejaron sin efecto? Es decir, que se pida por el sí o por el no, por la validez o la invalidez. Pero como sistema, realmente creo que esto es una clara moción para la reformulación de la 26.122 y que sea más clara y más precisa respecto, digamos, al plazo y al control, diríamos, de los decretos de urgencia. Que, como en el trabajo de Santiago dice, siempre que termine una gestión es bueno hacer un balance de los decretos de urgencia, la cantidad, el contenido y demás. Creo que cada vez que empieza una gestión tenemos esta misma discusión. Si los presidentes pueden dictar decretos de urgencia, y volvemos al paralelismo, es decir, lo que dice la doctrina mayoritaria, que obviamente sería limitada, usarlo en casos ultra excepcionales, y cada vez que termina una gestión, terminamos con 100, 150, 200 decretos de urgencia, con lo cual me parece que no sigue la misma línea interpretativa de los principios, que sería que es nulo bajo unidad absoluta dictar normas de carácter legislativo por el presidente. Gracias, Pablo. No, vos. En ese sentido, es súper interesante tener en cuenta que el propio órgano que interviene en el control, la Comisión Bicameral Permanente, desde 2006, y manteniéndolo a lo largo de los distintos signos políticos que atravesaron las administraciones desde 2006 hasta ahora, expresamente ha adoptado un control, un criterio amplio a la hora de evaluar si se da el presupuesto fáctico para dictar los DNU, y lo dice así abiertamente, lo cual digo, eso es llamativo. Y en relación a lo del control político que señalaba el doctor Serrano y preguntaba Pablo, yo creo que el poder de fuego, el control que tiene el Congreso es mucho mayor que el que pueden ejercer los jueces, porque es un todo o nada, es con alcances generales, no tiene ni que motivarlo,
con lo cual puede ser de oficio, no se tiene que plantear, es obligatorio. Entonces, el problema es que, bueno, el sistema hace que ese control sea laxo, poco riguroso y permisivo, ¿no? Entonces vamos desde los defectos de la norma a la práctica institucional y una conjunción que muchas veces desemboca en prácticas que para mí terminan atentando contra el equilibrio de poderes, obviamente. Eso por lo menos lo que muestra la práctica institucional desde 2006 para acá, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta más? Bien. Quería agregar algo ahí. Soy, la verdad que entretiene la corte hoy y nos vamos a enterar a ver cómo se resuelva la situación que planteaba Pablo. Pasó el DNU, cuando el DNU, un artículo que deroga la ley de tierra, en este caso se planteó en La Plata, en La Plata, en primera instancia se había rechazado, la Cámara declara la inconstitucionalidad, ¿no? Es un tema, pues, claro, planteó la inconstitucionalidad de la derogación, entonces la ley de tierra quedaría vigente. ¿Qué pasó en el lapso donde estuvo el DNU? Distinto hubiera sido si planteaban la nulidad. Y fue un tema de forma. O sea, el planteo de que entregaron la Cámara de La Plata, lo plantearon como un tema de forma. No había necesidad de urgencia, podrían haber convocado al Congreso, no era necesario, que fue el único fundamento. Está la Corte ahí para resolver. Yo, Marco, te quería preguntar, a ver, tu experiencia, ver esto, ¿por qué ves o por qué consideras que los DNU, o sea, vos señalabas, cada cambio de gestión siempre se discute lo mismo, son tan mal vistos por la doctrina, o sea, técnicas que dan, siempre parece que se está haciendo algo mal, no por el hecho de que salga por DNU, teniendo en cuenta que hay tantos y teniendo en cuenta los diálogos que hay en nuestro sistema institucional, ¿no? Porque el presidente también puede tener un diálogo con el Poder Judicial sin dulta, por ejemplo, o sea, y asume el riesgo político de esa decisión, y con el DNU también, o sea, el que lo dicta asume el riesgo político de esa decisión y el Congreso tiene todas sus facultades, y también hay un diálogo a veces entre el Congreso y el Poder Judicial. Nosotros vemos a diario, por ejemplo, cómo se persiguen, no sé, delitos de evasión, de asociación ilícita, y después viene el régimen de blanqueo que borran todo. O sea, hace poco sabemos también un caso muy resonante, millones pactados, o sea que hay estos diálogos institucionales y tienen su riesgo, ¿no? Y después vemos una alta judicialización del tema, de forma. ¿Por qué pensás que está tan mal visto el DNU y no puede decir, bueno, está bien, es algo que lo puede hacer y que asuma la responsabilidad política de la persona que lo hace? Coincido justamente en esa postura. Para mí no debería ser visto como obviamente el cuco. Es una herramienta más que a su vez, es decir, se le dio regambre constitucional, se reguló constitucionalmente. Creo que lo mal visto, o mejor dicho, es el párrafo 1, digamos, del 99, del 1 al 2, digamos, donde pone una limitación, digamos, clara respecto a que el presidente no puede dictar normas de carácter legal o de carácter legislativo, y obviamente por el derecho comparado, en donde por la temporalidad de los decretos de necesidad de urgencia y en el caso, digamos, de los ejemplos que dimos, donde si no se reafirma, no se valida, obviamente deja de tener efecto, con lo cual se le da una validez como cortoplacista, que no es el caso, digamos, de Argentina, pero creo que justamente eso, se toman modelos que no son el caso de Argentina, y por sobre todas las cosas me parece que la primera parte del artículo es donde establece, digamos, como esa excepcionalidad extrema que, reitero, en la práctica no se ha dado, y coincido plenamente en el análisis que hace, que es una herramienta más y que tiene todos los controles, probablemente mejorando la 26.122, y por sobre todas las cosas se ve desde el prisma de el riesgo que corre el presidente de dictar un DNU malo, porque después si hablamos de ilegal, de inconstitucional,
obviamente está en el Poder Judicial, pero desde el punto de vista político correrá la suerte de las elecciones, digamos, que, nada, dictó decretos que no tenían sentido. Es decir, si abusa de esa necesidad de urgencia injustificadamente, creo que la sociedad también va a tener, digamos, palpable ese efecto. Creo que no se debería ver. Yo pongo un ejemplo claro en las clases de contrataciones, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la licitación pública, Pablo, que también me imagino que se brega por el principio de licitación pública y después en la práctica, digamos, solamente con hacer un análisis estadístico vemos que se utiliza todo tipo de procedimiento, estadísticamente, mucho más el de la licitación privada o de la contratación directa, creo que mal llamado contratación directa, ni hablar del legítimo abono, fondo, caja chica, todo. Ahora, también, digamos, creo que esto nos debería impulsar a una modificación, porque cuando la norma establecía estos tipos de procedimientos, era mayormente cada uno de los procedimientos establecía un mayor gravamen respecto a la convocatoria, a los plazos, digamos, es decir, era como más transparente, era lo que obviamente garantizaba todo este procedimiento. Hoy en día con el sistema comprar o contratar, digamos, esa discrecionalidad de la persona, funcionario, de decir, bueno, si es privada invito a 3, si es pública tengo que invitar a más de 5 y al boletín y publicarlo, quedó zanjado porque una vez que yo subo la convocatoria al sistema, todos los proveedores, sea contratación directa, sea privada o sea pública, todos los proveedores que estén inscritos bajo ese rubro van a ser notificados. Por lo cual hoy ya no hay diferencia. Llamar una licitación privada, es decir, es solamente porque la norma me establece que si está el monto, puedo ir por este procedimiento. Si es por este, no hay un efecto salvo el del boletín oficial en la licitación pública. La realidad no sé quién, salvo los funcionarios, es decir, quién esté mirando el boletín, quién se va a enterar de la licitación por el boletín oficial cuando en realidad el mismo sistema te está avisando en tu casilla de correo, en la dirección que vos hayas declarado en el sistema comprar o contratar. Lo mismo pasa creo que con el decreto de urgencia, es desde que se sancionó, obviamente se ha generado un sinnúmero de doctrinas, jurisprudencia, también la Corte, creo, los tribunales han ido por el camino restrictivo, digamos, de esta facultad en distintos casos. Decíamos hoy el tema de la cuestión de emergencia y urgencia, pero también en el caso Peralta, es decir, la misma Corte establece que se debe dar el caso de emergencia económica social para validar ese decreto, diríamos. Entonces, creo que casuísticamente también se ha tornado como una mala palabra y entiendo que si el instituto está bien controlado y obviamente cada uno de los poderes hace su debido control, no debería ser tomado como una mala palabra el decreto de urgencia. En ese, una Sí. cosa, mi opinión en ese punto es, también es cierto que ha habido un abuso y eso hace que se lo vea Exacto. con recelo, ¿no? Entonces, durante la pandemia incluso estuvimos encerrados cuánto tiempo y con cuántas restricciones a libertades y derechos constitucionales por decisión de un presidente cuando el Congreso estaba sacando 70 leyes el mismo año que estábamos encerrados, ¿no? Entonces, lo que digo es, plantearlo en términos de es una herramienta más, uno podrá tener elementos para hacer algunos matices de análisis en cuanto a la excepcionalidad, pero lo cierto es que es excepcional, es una de las pocas prácticas que tiene sanción de nulidad absoluta e insanable en la Constitución, hay otras 2 o 3, y una de ellas es atentar contra el orden democrático, y tiene un régimen que claramente es excepcional y supone una, por lo menos, flexibilización o excepción, en los términos de la Corte, una excepción al principio de legalidad y separación de poderes. Y por eso está establecido un mecanismo de control entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, siendo que el Congreso es el titular. Entonces, ¿qué pienso yo, por lo menos, que ponerlo en términos de es una herramienta más? Quizás omite hacer algunos matices que creo son necesarios, ¿no? Eso simplemente en mi opinión no quería dejar de mencionarlo. Coincido justamente en el análisis, creo que es mayoritario respecto, pero digamos, es culpa. Coincido en el sentido que se ha abusado, no debería ser así, eso tendría que tener un costo político, y el caso de la pandemia lo tuvo, digamos, ahí tenés, digamos, cómo funciona el sistema,
Y por otra parte, Pero tendrá 4 años, o sea, ¿no? está bien, no, pero si tenés de inmediato, supongamos ahí tenés que mediar, pues eso depende de las gestiones. Tenés el Congreso que podría en menos de un mes, o en menos, es decir, haberlo declarado las dos cámaras. Tiene mayoría, tenés los jueces. Algún juez expidió sobre el constitucional el decreto que obviamente no permitía. Esa es la cuestión. Entonces, sí, por ahí miramos todos, la culpa es del presidente, también entonces estarían fallando los controles, el sistema estaría fallando. Coincido. Por eso digo, o por lo menos cuando encaré la conversación fue eso, es, vamos por dos andariveles distintos, la práctica y la doctrina. La charla que tenemos en las aulas, coincido con Santiago, ahora la práctica, entonces decir, en algún momento se tiene que unir, porque si no, vamos a seguir, digamos, mintiéndonos constantemente de que es excepcional, pero hay 1000 decretos, que es temporario y realmente no lo es, porque hay decretos dictados desde hace años. Y el Congreso después podría tranquilamente decir, bueno, fue temporario, saca una ley, porque obviamente fue urgente, no tiene, digamos, un rigor formal, saca una ley como tiene que ser, y no lo hace. Entonces también es la ineficiencia, digamos, del Congreso o el no correr ese riesgo también político de los diputados y los senadores. Y en ese sentido yo creo que el Poder Judicial tiene una cuota de responsabilidad y no puede salirse de la ecuación del funcionamiento irregular del sistema. Y en ese sentido, si bien es cierto que la Corte volteó para hablar en términos criollos, estamos entre amigos, eh, el DNU de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que ahí lo hizo por un tema de competencia y no dijo absolutamente nada acerca de si se daban, no se daban las circunstancias excepcionales. O sea que la Corte tiene fallos donde yo siempre digo, si viene un uruguayo y lo lee, es fantástico, ¿no? Es súper estricto. Con esto tendría que ser un control del poder absoluto por parte del Poder Judicial. Sin embargo, cuando las papas queman, o hay casos difíciles, como diría Alberto Bianchi, esa estrictez de la doctrina de esos precedentes no se aplica en los hechos y eso colabora al funcionamiento deficiente del sistema. Por eso digo, no todo es culpa del Poder Ejecutivo y en eso estoy totalmente de acuerdo. Bien, bueno, estamos para dar por cerrado. Solamente quería apuntar. Somos muy estrictos al valorar el que para mí es el verdadero caballo de Troya, que es explicar, o sea, ser republicano y explicar los actos de gobierno, o sea, explicitar, motivar los actos administrativos o los decretos de necesidad. Es muy estricto el Poder Judicial a la hora de evaluar esa motivación. Una línea, los últimos 3 fallos importantes para mí, está además el último Reta, el medio Scarpa, sumamente estricto en la motivación. Ahora, cuando se trata de evaluar algo de mucho más importancia, como es el DNU, que inclusive para algunos tiene rango de ley, asimilado a una ley, esa noción no se da con el mismo énfasis. Me parece que ahí está un poquito el kit de la cuestión. Pero bueno, es un tema, lo decía Santiago, es un tema muy abierto, que por cierto nos invita a reflexionar, tenemos la obligación de hacerlo, nosotros nos hemos formado para eso. Así que ha sido un gusto, una vez más, compartir con ustedes. Les agradecemos nuevamente en la Muchas gracias. Nos esperamos la próxima charla. Vamos a tratar de mantener, como siempre, el nivel para que sea científico y académico, como ha sido en estos momentos. Muchísimas Gracias. gracias a todos. Muy bueno, Marco. Bueno. Gracias por venir.